Saludos. Titulamos este vídeo La construcción del toroide universal, perpendicularidad creacional 8, cosmos, tierra, toroide número 77. Hacemos este vídeo en un contexto del día 3 de marzo del año 2021, en una situación que denominamos como cumpliendo agenda y aflojando, porque como un gran depredador que realiza un movimiento, después afloja, después otro progresivo, pues así se está llevando a consumar una agenda en la cual el ser humano, pues la acción sería despertar y torear la situación y proteger sobre todo su cuerpo físico y su cuerpo mental, porque eso precisamente, el principal parásito que lo consigue todo es un parásito de tipo mental. Entonces nosotros tenemos que decir, en relación con esta situación, llevamos tiempo exponiéndolo, que nos estamos jugando, cada ser humano se está jugando su futuro dimensional. Por tanto, este momento es importantísimo y nosotros hacemos estos vídeos para que la persona pues alcance un mayor discernimiento, que creemos que nosotros, en comparación con hace a lo mejor unos 7 años, pues estábamos también muy faltos de este discernimiento. Por eso estamos compartiéndolo, porque este discernimiento se produce también paralelamente a la caída de los velos de engaño de estas élites mundiales servidoras de Lucian. Entonces, nosotros estamos realizando una serie de vídeos que ponemos ahora mismo, que estamos tratando el tema del toroide. Estamos tratando el tema de la estructura, que es una estructura virtual, es decir, que no existe realmente físicamente, o si simplemente si hiciésemos una construcción física, pues sería simplemente una copia, porque el toroide es sobre todo virtual y la persona puede preguntarse, si queremos y estás tratando un sistema cósmico, la forma de la Tierra, ¿por qué hablar ahora de esta estructura del toroide y sobre todo de lo que estamos hablando? De dos procesos muy importantes que se producen en el toroide y que dan lugar primeramente a que se cree este toroide, que es lo mismo que cómo se forma esta creación, y después sus pasos. Y en relación con los pasos son estos últimos vídeos que estamos desarrollando en función de dos procesos que hemos llamado subsunción, y ahora vamos a dedicarnos sobre todo al proceso relacionado con la perpendicularidad. Entonces la persona puede pensar que cuál es qué nos puede aportar este tipo de conocimiento. Pues nosotros decimos, esto es semejante al concepto. Cuando una persona adquiere el concepto de algo, si por ejemplo queremos adquirir el concepto de mesa, pues entonces tenemos que quitar todos los elementos secundarios, el color de la mesa, la forma, si es redonda, si es cuadrada, etcétera, y a lo mejor quedarnos con las propiedades más significativas. Como por ejemplo puede decirse, bueno, pues una mesa sería una superficie con patas que sirven para sostener algo, una superficie con patas, y no entra si tiene 3 patas, si tiene 4 patas, si tiene 6 patas, y no entras ni en el color ni en la forma, si es redonda, si es cuadrada, si es hexagonal, no entras en eso. Entonces de esa manera ya tienes el concepto, ya tienes la esencia. Entonces esa esencia, pues entonces te sirve después para interpretar todas las posibles mesas, que ya sabrás reconocer y lo que significan. Entonces, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo con esta parte, tratando del toroide, de esta estructura, porque es como si dijésemos así la esencia, lo más esencial, y si conocemos lo más esencial, pues desde ahí se nos realiza una apertura mental que podemos después aplicar esa esencia a toda esta realidad y no solamente a la forma de la Tierra,
sino a todo lo más esencial. Y entonces, pues, empezamos a encontrar significados paralelos y profundos, muy distintos incluso de todo lo que nosotros estamos compartiendo. Entonces, cada persona, por eso hacemos, nos estamos dedicando a esta parte esencial, para que cada persona después pues reconstruya su puzzle y lo podrá reconstruir incluso de modo superficial o exterior, distinto al nuestro. Por supuesto que sí, eso es lo que pretendemos. Entonces, este tema lo vamos a desarrollar en varios puntos. El punto número 2 es el que vamos a tratar en primer lugar para hacer una clasificación una parte primera, hablar de lo que es la creación primaria y la secundaria, porque quizás dediquemos en un vídeo futuro de un modo más especulativo a lo que nosotros consideramos que debió ser una creación primaria, para decir que precisamente estos esquemas de la subsunción y de la perpendicularidad pues se adaptan a los dos tipos de creaciones que podría ser la primaria, que la estamos dejando aparcada porque es sobre todo algo mucho más especulativo, y a la secundaria, es decir, este fenómeno de la subsunción y de la perpendicularidad. Y por supuesto de la creación, que es lo que significa los pasos creativos, pues se adaptan y son comunes a estos dos tipos de creaciones. Y después nos vamos a centrar en este tema de que es la creación y la transformación mediante pasos hasta llegar a la forma real y concreta de la Tierra, y en relación, sobre todo en este vídeo, con la perpendicularidad, aunque tenemos que recordar también algo de la subsunción de un vídeo anterior. Y después vamos a terminar presentando pues algunos fractales. Simplemente estos fractales van a ser los de tipo más físico, biológico del ser humano, en que apreciamos la perpendicularidad, para que se compruebe que no estamos solamente hablando de cosas en las nubes, sino que esto que nosotros decimos de la perpendicularidad, cómo está, y explica, y ahora se le da explicación por qué se presenta precisamente en la realidad biológica, incluso, podemos decir así, incluso rítmica, vital del ser humano. Entonces, en relación con este primer punto que hemos dicho, que decimos que estos pasos, este fenómeno o este proceso de la subsunción que vamos a recordar y de la perpendicularidad que vamos a desarrollar, pues es común a una creación primaria de la que tendremos que hablar y a esta creación secundaria en la que vivimos. Entonces, también sabemos que las escrituras nos hablan de muchos textos de que hubo una creación primaria que se perdió y se pasó a la realidad actual, y eso nos lo dicen escrituras como el Apocalipsis, que tenemos aquí, 12, 7, 17, que nos habla de una guerra de Miguel y de sus ángeles que combaten a la luz o a la fuente, y entonces son arrojados a la tierra. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles también fueron arrojados con él. Por tanto, ¿dónde estarían estas entidades que ahora precisamente nos están llevando al recoger su cosecha humana de energía humana? ¿Dónde estarían? Pues nos lo está diciendo, en la Tierra. Es decir, no existe un espacio exterior de lejanos planetas que vengan desde un tal Nibiru, ni nada de eso. Aquí en esto coincidimos totalmente que están aquí. ¿Y en qué parte de la Tierra? Pues un nivel infradimensional al nuestro. ¿Y dónde estaría situado? Pues en la parte más exterior. La parte más exterior, que sería la parte corteza, que estaría bajo el subsuelo, o también se les ha dicho los infiernos en todas las antiguas escrituras. Pues eso es muy real. Entonces decimos que existía o existe, eso ya escapa a nuestra comprensión, una creación primaria, y que esta es la secundaria. ¿Y por qué? ¿En dónde nos apoyamos? Pues nos apoyamos sencillamente en nuestro discernimiento cuando lo aplicamos a toda nuestra realidad aquí histórica, y no solo histórica, sino lo que vemos actualmente de un modo permanente. Y claro, que es que lo que existe es el enfrentamiento entre los propios humanos, que esto sería semejante que como si la fuente crease. Si fuese esta la creación, pues sería crear
una creación en la cual una mano, como de un ser humano, ya lo hemos explicado, con la mano derecha se golpea el propio rostro, y eso no tiene ningún sentido, no puede tener ningún sentido. Por tanto, solamente tiene sentido en que esta es una creación secundaria, porque la creación primaria no sería así, ni muchísimo menos. La creación primaria de una fuente que es la totalidad y todo viene y parte de él, pues tiene que ser un equilibrio en que no exista la agresión mutua que venimos percibiendo desde siempre en esta dimensión. Por tanto, ¿cuál sería esta creación secundaria? ¿Dónde estaría ese origen malévolo? Pues como decimos ya, en esta caída y en esta infradimensión, sencillamente, porque estamos en una creación secundaria. Pues muy bien, en relación con lo que estamos diciendo de la perpendicularidad y de la subsunción, estos dos procesos son comunes a la creación primaria y a esta creación secundaria. Por eso nos interesaba pues hacer esta apreciación. Y ahora, en relación con centrar este tema de la construcción del toroide universal, que este es un esquema virtual, pues como ya decimos, supone distintos pasos sucesivos, y para comprender estos pasos sucesivos, pues atenemos a estos dos procesos que hemos dicho, subsunción y perpendicularidad. Tenemos que recordar ahora cuál es la subsunción. Y tenemos también que decir que la subsunción y la perpendicularidad pues ocurren de modo simultáneo, los dos son simultáneos. Y también tenemos que decir que la perpendicularidad pues sería también el proceso inicial creativo, que vamos a ver aquí cuál es precisamente cuál es su fundamento más profundo. Entonces, recordando lo que era la subsunción, porque nos hemos buscado esa palabra, que lo vimos que subsumir pues es un caso particular, se somete a un principio general, pero también para que lo puedan entender otro término que puede dar una idea de lo que queremos decir es la palabra, el verbo solapar o solapamiento, en el sentido de solapar, que sería como colocar o sobreponer una cosa sobre otra, cubriéndola parcialmente, porque eso es lo que sucede cuando se produce un paso de un toroide, como tenemos aquí, primer toroide, segundo y tercero, de un paso de uno al otro, pues queda, como ya expresamos, queda como una parte más sutil, es decir, desaparecida, pero queda como una huella. Y entonces las huellas que van quedando totales con este fenómeno de la subsunción, pues, o subsumir, pues ya serían la forma física. Entonces la forma física de la Tierra, el Sol, Luna, otro toroide, y las estrellas, otro toroide. Pero paralelo a esto, pues existen al menos tres categorías de imperceptibilidad o de materia sutil. Y entonces en nuestra dimensión y en nuestro contacto real y cotidiano, pues sería el espacio, porque el espacio es un vacío. Pero ya decimos, en ese espacio vacío, pues existe un gran poder. Por tanto, dijimos que en la subsunción, los distintos pasos, la parte más sutil se hace más sutil y la densa se hace más densa. Y entonces decimos que junto con esa subsunción pues está la perpendicularidad. Vamos a ver cuál es el fundamento profundo de esta perpendicularidad. Sencillamente estamos repitiendo conceptos que ya hemos dicho en otros muchos vídeos. Pues vamos a ver cuál es la verdadera profundidad y naturaleza y por qué es necesario esta perpendicularidad. Nos remitimos a la creación. ¿Qué sería crear? Como estamos aquí, pues crear sería manifestar de sí mismo, es decir, separar de sí mismo dos polos, y entonces eso es la creación. Y también impedir que estos dos polos pues retornen nuevamente a este centro. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue mediante estos dos movimientos y mediante las pulsaciones. Las pulsaciones significan que te crean, pero al mismo tiempo te pulsan y te mantienen alejado para que no entres en este espacio, te separan. Y esta separación precisamente es una perpendicularidad. Aquí viene el término este de perpendicularidad. Por tanto, en los imanes, cuando vemos el muro de Bloch es una perpendicularidad que separa los dos polos, y esto es empírico. Entonces, para que entiendan lo que queremos decir, y bueno, ¿y por qué se realiza esa y qué consigue esa perpendicularidad y esa separación? Pues consigue
un espacio interior donde está la fuente que no te permite entrar ahí, pero un espacio súper sutil. Entonces, para que se imaginen lo que queremos decir, queremos aislarnos de todo el medio exterior, que todo el medio exterior no entre en nuestro propio ámbito. Por ejemplo, creamos una habitación, vamos a ponerla aquí, que esto sería el cubo, que serían los tres ejes. Entonces, tú en esta habitación, imagínate que estás aquí en sentido perpendicular y entonces tienes que crear este espacio para que nada entre dentro de ti. Imagínate que es agua, imagínate que es aire o imagínate que son animales que te persiguen, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué haces? Pues entonces creas desde ti, pues creas un plano techo y un plano suelo que sería perpendicular a ti, que tú estás en la perpendicular. Tú estás aquí levantado en vertical, entonces esto es perpendicular a ti. Creas ya una separación, pero es insuficiente porque te entrarían por todos los lados. Pues entonces después, a partir de aquí, pues creas la segunda perpendicularidad, que sería el derecha-izquierda. La primera sería arriba-abajo, la segunda derecha-izquierda. Y para blindarte totalmente, pues crearías los otros dos planos, el de delante y el de atrás. Y ya estás tú aquí en tu casita, pues aislado, y ahí ya está la fuente y no permite la entrada de su creación. Y por eso mismo la mantiene. Esto para que tengas una comprensión sencilla y de lo más elemental, pero más real, sencillamente. Entonces, esta es la explicación de la perpendicularidad que tiene que existir en estos pasos que hemos dicho. Este, por ejemplo, es el toroide vertical, podemos identificarlo con Polaris, Cruz del Sur. Pues entonces aquí, fíjense que tiene, como todo, pues este plano perpendicular. Después viene el segundo, como decimos, y la subsunción, pero el segundo tiene que ser precisamente, pues como están viendo, perpendicular a este primero. Y cuando viene el tercer paso, y ya los demás han desaparecido, pues el tercer paso, que sería nuestra Tierra, Ártico, Antártico, pues tiene que ser perpendicular a este. Y aquí, para que lo vean en cuanto a energías, porque esto nos puede dar mejor esa idea de lo invisible, son energías más sutiles. Pues el primer toroide, el segundo tiene que ser perpendicular a él, y el tercero perpendicular al segundo. Y entonces estas son las energías del vacío, que no las vemos, pero es el vacío del espacio. Y junto con ellas, pues están las de la manifestación, que ya hemos visto. El paisaje, en que tú ves el horizonte plano, el suelo, el mar, el cielo, las nubes, después ver el sol y la luna, otro toroide, y después ves por la noche, pues ves las estrellas, que es el tercer toroide. Entonces, decimos que estos son pasos sucesivos para pasar del primero hasta el tercero, que estamos aquí. Entonces, tienen que partir todos de un centro, porque el centro es el punto de separación. Y entonces, ¿por qué será así? Sencillamente porque todo debe partir del centro. Entonces el segundo toroide debe partir del primer toroide, del centro, y el tercero del centro del primero. ¿Y por qué también? Porque el centro es el punto de máximo equilibrio. Y llevamos tiempo diciendo que toda creación es un equilibrio polar. Es un equilibrio de dos polos, como una balanza que tiene que estar equilibrado. Por eso si existe el hombre, pues tiene que existir la mujer que lo equilibre, y viceversa. Y entonces, de aquí, esta perpendicularidad, tienen que ser perpendiculares todos estos pasos, porque ese es el requisito inicial. Sencillamente, el requisito inicial también es que tiene que crear esta separación perpendicular, pues se tiene que mantenerse. Y por eso decimos que esta es la perpendicularidad, para que te explique, porque esto también nos va a explicar después otros conceptos. Por ejemplo, ¿por qué entonces la energía etérica con estas cúpulas y estos pináculos pues están en esa disposición? ¿Por qué un obelisco tiene que estar en esa disposición? Precisamente para esa perpendicularidad, porque todo está relacionado, pero tenemos que partir, para entenderlo bien y entenderlo a fondo, pues ver de dónde procede todo, pues de aquí, de esta virtualidad y de este toroide, de estos pasos sucesivos creativos del toroide. Entonces nosotros en otros vídeos dijimos que también podemos entender toda la realidad como toroides dentro de toroides, y dijimos las muñecas matrioshka o rusas, que van unas dentro de otras. Esta incluye a la siguiente, y la siguiente incluye a otra más pequeñita, pero ahora ya tenemos que ponerlos pues en perpendicularidad. La primera con respecto a la segunda es perpendicular, y la tercera pues es perpendicular con respecto a la segunda.
Entonces, para que vean que este es la necesidad, porque esa perpendicularidad ya también supone una oposición, y para que exista algo tiene que ser oponiéndose también a algo que era anterior, pues para que exista tiene que creársele una oposición con respecto a él, y esa oposición pues te la da desde el principio el proceso de la perpendicularidad. Por eso la pregunta es ¿por qué el plano muro de separación polar de cada nuevo toroide tiene que ser perpendicular al plano muro de separación polar del toroide anterior? Pues por eso, por un principio de equilibración y de oposición tan sencilla y tan profundamente. Y eso es lo mismo que seguimos aquí recordando, que se produce se crea un toroide a partir del otro, pero se produce la creación en el punto de menor resistencia y de mayor equilibrio, que sería el punto central. ¿Qué queremos decir con menor resistencia? Porque si un toroide inicial ya tiene dos vórtices actuando, pues no te puedes poner donde él está actuando como en dos hélices, tienes que ponerte en la parte suya central de donde está este muro, porque ahí es donde tienes menos resistencia y donde estás más centrado y más en equilibrio. Entonces de esa manera pues está todo ordenado de modo maravilloso aquí, todos los toroides ya en las particularidades concretas. Entonces ahora vamos a terminar presentando algunos fractales para que vean que esto se manifiesta, y ahora te lo explica claramente por qué existe este tipo de estructuras, por qué existirá que tenemos aquí, los centriolos en esta disposición. Estamos casi seguros que no te lo podrá decir ningún médico. Casi seguro, a no ser ya de la élite secreta, por supuesto. ¿Por qué tendrá que estar en sentido perpendicular un centriolo que forma una pareja indisoluble, uno con respecto al otro en perpendicular de 90 grados? ¿Por qué tendrá que ser? No le encontrarán ninguna explicación, pero ahora con lo que estamos diciendo nosotros, pues entonces empiezan a cuadrarte y a encontrar las explicaciones. Entonces, estos son fractales de lo que estamos diciendo de la perpendicularidad. Entonces, aquí existe esto en la vida, primero en su formación inicial de una fecundación, y esto ya la división celular en un mismo organismo, cómo se va produciendo la continuidad de esa vida. Entonces, el nacimiento, pues en el nacimiento el cigoto, que este es el cigoto, pueden consultarlo, pues vean aquí los primeros movimientos, pues lo que te crean es una perpendicularidad en relación con esta dualidad que son partes celulares que se van a ir reproduciendo y multiplicando. Pero fíjense, aquí está la perpendicularidad. Al igual que después en la división celular, pues en la célula animal, en el interior, pues aquí está los centriolos realmente. Entonces, véanlo aquí, apausen si quieren y lean, pero nos interesa, estamos ahora con los centriolos, porque es muy representativo cómo se ve el modelo macro, que estamos en el modelo micro de la vida. Porque entonces, fíjense, aquí lo pueden leer para ver toda la teoría, pero vean también cómo nos dicen los centriolos, vean los centriolos, que ahora ya dice los centriolos viajan hacia polos opuestos del núcleo de la célula. Fíjense que viajan y se separan. Pues fíjense, esto mismo es lo que venimos nosotros diciendo desde el primer punto creativo. Desde un centro se produce una separación polar entre en un polo norte vórtice girando en un sentido y otro girando en el otro. Fíjense, esto es lo mismo exactamente, pero ya de modo real y verdadero, como para producir la vida y la continuidad de la vida se produce esta separación polar realmente. Lo que nosotros nos maravillamos como lo encontramos, lo que hemos llegado mediante discernimiento concreto, pues a la realidad, pero ya física y vital de nuestra vida. Y nos interesa también que vean la estructura de los centriolos, porque hace juego y encaja totalmente con lo que son todas las geometrías sagradas, porque ahora ya van a encontrar realmente una explicación vital, que la flor de la vida y todas las geometrías sagradas, incluso las matemáticas vorticiales, pues esto es lo que te están reflejando realmente. Entonces aquí tenemos los centriolos. Pues fíjense que esto ya es la primera dualidad, porque también hemos dicho nosotros que toda manifestación tiene que ser dual. Pues aquí siempre se presentan mediante la dualidad, mediante dos centriolos y mediante una perpendicularidad de 90 grados. Esto en relación con lo de la perpendicularidad. También cada centriolo consta de 9 grupos y 3 microtúbulos que forman un cilindro. 9 grupos, si los cuentan, son 9 grupos y cada grupo tiene 3, está también el número 3
tubos, y son tubos, que también hemos dicho muchas veces, que todo viene del centro del toroide, que es un tubo, son estructuras de tubos, pero todo el mismo centríolo pues también es una estructura tubular, porque por eso es lo que nosotros estamos diciendo, que todo estamos formados también, todo el ser humano y todo por tubos. Pero fíjense cómo se amolda la geometría sagrada, no son 8 ni 9, sino, o sea, no son 8 ni 10, son 9, porque ese es el 9 de la creación, que los tres números ya saben que son el 3, el 6 y el 9, y si multiplicas también, para que vean que todo es replicable con la teoría vorticial de las matemáticas, multiplicas 9 unidades, pues cada uno tiene 3, pues ya son 27, y el 27 en suma cabalística pues es otra vez el 9, para que vean toda la coherencia matemática, geométrica, vital con todo nuestro modelo. Y también queremos traer este otro segundo fractal, que sería simplemente la vida del ser humano en su ciclo vital, que esto sería el ritmo de la vida, del día y de la noche, como se produce mediante una tensión dual vital. ¿Y por qué? Porque el ser humano, como toda dualidad, tiene que estar en verticalidad, sería el toroide vertical, pero también en horizontalidad. Y entonces sería la posición de vigilia y la posición de sueño. Ahí está la oposición y la dualidad, en erguido o vertical y en yacente y tumbado. ¿Y dónde se daría este fenómeno vital? Porque estos son los ciclos de actividad. Pues la posición del toroide sería en horizontal, cuando tenemos todos los días que acostarnos y tumbarnos y ponernos yacentes, y después la otra parte pues sería la verticalidad. Y fíjense cómo uno con respecto a otro pues es una perpendicularidad desde la posición de yacente o tumbado a la posición erguida. Eso es una verticalidad, ni más ni menos, para que vean que esto es un ciclo también vital y todo va al unísono en todos los campos. Terminamos en este punto, y en un vídeo siguiente vamos a poner más ejemplos de esta perpendicularidad, que la vamos a ver incluso más de modo más físico, como por ejemplo en la tecnología. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento en estos tiempos finales y fortaleza para resistir el ataque de la oscuridad y preservar nuestro futuro dimensional.